Pregunta número 7 dice, vamos con la 7, historia del Perú. Dentro del contexto de las reformas borbónicas, la rebelión sureña de Túpac Amaru II tuvo entre sus causas, bueno, aquí nos están pidiendo un estilo de pregunta ya conocido, ¿no? Tienes que darte cuenta siempre que esto ocurre muy comúnmente en los exámenes de admisión. Te mandan un texto enorme acerca del contexto y te preguntan las causas. Ojo al piojo, hay que también tener un poquito de tino, hay que detenerse un poco cuando nos pidan la causa, porque aquí, por ejemplo, es de manera general, una de las causas. En cambio, en el examen muchas veces te piden una causa política o una causa social y te ponen en el primer ítem, en la primera clave, te ponen, no sé, una causa económica y tú confiado en tus conocimientos dices, es una causa y pum, lo marcas. Pero no te están pidiendo eso, te están pidiendo específicamente una causa política, específicamente una causa social, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Dentro del contexto de las reformas borbónicas, la rebelión sureña de Túpac Amaru II tuvo entre sus causas. Bien, tú sabes que Túpac Amaru II se rebela en contra de las reformas borbónicas porque hay varias cuestiones, sobre todo desde el inicio, ¿no? Hay varias cuestiones que afectan su propia organización, su propia vida económica, ¿no? Y es que recuerda que una de las reformas borbónicas tiene que ver con el reparto, la nueva repartición de territorios del Virreinato del Perú. Como era muy extenso, ¿qué se hizo? El rey Felipe decidió cortar el territorio del Virreinato del Perú. Es un territorio muy extenso, no se puede gobernar, vamos a cortarlo en pedazos. Ahí aparece el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y por supuesto las capitanías como Chile y Venezuela. Ahora, el gran problema del Virreinato del Perú no es Nueva Granada, tampoco es Venezuela, tampoco es Chile. El problema es el Río de la Plata. Y ahí tienes que conectar esta idea con la aparición de las corrientes libertadoras. ¿Cuál es la que aparece primero? Es la que tiene como centro el Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque este fue parte del centro del Virreinato del Perú. Entonces, cuando se corta el Virreinato del Perú y se forma el Río de la Plata se lleva un espacio, no sé si tú recordarás, si este es, disculpa por favor mi dibujo, pero si este es América del Sur, ¿no es cierto? Recuerda que de aquí se lleva un pedazo, esto es el Virreinato del Perú, ¿no? Este es Nueva Granada, ¿no? Y esto es Río de la Plata. Por acá está Chile. Ya. Río de la Plata, mira bien, vamos a poner acá, mira bien que se está llevando. Se está llevando un pedacito de tierra al sur que para el Perú durante el virreinato era muy importante. Ese pedacito que es un espacio estratégico, un espacio territorial estratégicamente económico, se llama o se llamaba Audiencia de Charcas. ¿Qué había ahí? Ahí había ¿qué cosa? Estaba la mina de Potosí. El Perú sin la mina de Potosí no es nada. Pero no solamente es eso, sino que ¿a quién le afecta más eso? A los comerciantes, porque al quitarle la mina de Potosí, ¿qué estás originando? Estás originando un hueco. Ese hueco, ¿no es cierto?, va a cortar la ruta del comercio en el sur. Y la ruta de comercio en el sur es la que tiene Túpac Amaru II. Ese es punto número 1. Punto número 2, eso implica también el pago de nuevos almojarifazgos. También el pago de nuevas alcabalas, porque recuerda que al quedarse nuevos virreinatos y nuevas intendencias, esto provoca que cada nuevo paso sea un paso de peaje, y este paso de peaje entonces implica un pago externo, ¿no? Y eso es lo que no le gusta a Túpac Amaru II. Ahora, también hay otro problema por parte de él, porque lo que se está buscando es reducir el poder de los criollos y, ¿por qué no?, también reducir el poder de algunos indígenas. Y no me vas a decir que Túpac Amaru II era un indio cualquiera. Túpac Amaru II es un indio de la nobleza, por lo tanto esos títulos que él tiene, esa nobleza que él tiene, también se está buscando recortar, sobre todo para recortar su poder en el comercio del sur, ¿verdad? Entonces, en cuanto a el caso de Túpac Amaru y su levantamiento, hay que notar que
hay un deterioro de la ruta comercial, de las relaciones comerciales entre el sur, ex Potosí, y el Virreinato del Perú, que es lo que más le afecta a Túpac Amaru II, por eso tu clave es la letra E. En la pregunta número 8 dice, durante la segunda década del siglo XX, el segundo gobierno de Augusto B. Leguía fue conocido también como el gobierno de la Patria Nueva, debido a su propuesta política basada en él. Bien, una de las cosas que quiere romper Leguía a su llegada es la hegemonía de ¿qué grupo? ¿Te acuerdas? Antes de que llegara Leguía, o sea, en las primeras décadas del 20, 1901 hasta 1919, ¿quiénes son los que gobiernan en el Perú? ¿Quiénes son los que tienen el poder? Que lo han tenido desde mucho antes, pero ahora son un partido hegemónicamente fuerte y con capital extranjero, es el Partido Civil. Pero eso del Partido Civil no son los billetones, no son los que van a influir económicamente en el Perú, no son los de la República Aristocrática, no son el grupo de los oligarcas que maneja el Perú. Ya, entonces lo que quiere decir la Patria Nueva de Leguía es que con este nuevo concepto se intenta romper este gobierno oligárquico, ese gobierno también aristocrático de las primeras décadas o de los primeros años del siglo XX. Es por eso que la propuesta de Leguía estaba basada en el establecimiento de un nuevo orden político, y ese nuevo orden político buscaría romper con el sistema otrora llamado oligárquico. Por eso tu clave es la letra A. Pregunta número 9 dice, en el contexto del segundo gobierno de Nicolás de Piérola, se aplicaron reformas en campos tan diversos como la economía, las elecciones o estructura de formación militar a través de la misión Clement. Con respecto a la reforma electoral se buscó, bien, tú sabes que la reforma electoral de Piérola, vamos a ponerlo por acá, buscaba varias cosas. Primero, que solo votaran los alfabetos. Segundo, que el voto fuera directo. Y que fuera un voto sesgado, ¿no? Un voto directo, un voto para alfabetos. ¿A quién estás eliminando del sistema electoral? ¿A quién estás poniendo contra la pared? Por supuesto que a los indios. Estamos hablando de que solo los alfabetos pueden votar. ¿Cuántos indígenas están alfabetizados? Sí es cierto que hay programas educativos anteriores al de Piérola, como por ejemplo, al gobierno de Piérola me refiero, ¿no? Como por ejemplo el gobierno de Pardo, que da la ley de primaria gratuita solo para los varones, que implica todo un sistema de alfabetización que no llega necesariamente a los centros poblados indígenas con regularidad. Entonces, los que has puesto contra la pared son los indígenas. Ellos no van a votar. ¿Quiénes son los que van a votar? Pues obviamente los que van a votar son los del Partido Civil, porque ellos sí tienen el dinero para alfabetizarse. Y no solamente eso, sino que ellos, los del Partido Civil, son también los de la aristocracia, son también los oligarcas. Entonces, si estamos diciendo que en el gobierno de Piérola se ha dado una ley que solamente votan los alfabetizados, eso quiere decir que los únicos que pueden elegir y ser elegidos, ¿quiénes son? Los oligarcas. ¿Y los oligarcas qué cosas son? Partido Civil. Ahí está la razón por la cual, después del gobierno de Piérola, los que gobiernan son los del Partido Civil. Y ahí tienes tú tu república aristocrática. Entonces, la idea es planchar el terreno para que los oligarcas, los de la república aristocrática, comiencen a gobernar. Entonces, por eso tu clave es la letra D, crear condiciones para la república aristocrática. Pregunta número 10 dice, lea con atención y completa el siguiente texto, cuyo tema se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX. Y dice, tema polémico del quehacer del gobernante es el que se refiere a la política internacional. Ella tendría dos telones de fondo, la obsecuencia ante el poder y la preocupación por sellar las fronteras del país. Hombre de negocios, había intuido desde su primera gestión, cuando firmó los tratados de límites con Brasil y Bolivia, que el país, para prosperar, debía acabar con las hipotéticas fronteras. Cayo Percy, 2004, Enciclopedia Temática del Perú, publicado por el Diario de la República. Mira, nos están hablando de la primera mitad del 20, o sea, entre 1901
y 1950. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí hemos visto el gobierno de la República Aristocrática, el gobierno de Leguía, el gobierno de los militares, ¿no? Entonces, te está preguntando básicamente por el oncenio de Leguía. Te lo está diciendo claramente porque va hasta el año 29, que es el crack, ¿no es cierto? Que es el crack del 29. Te está dando otra pista, que es la de firmar límites tratados con Bolivia y Brasil. Recuerda, son tratados que permiten las libres navegaciones, por supuesto, para la intercomunicación comercial y también la entrega de territorios a estos dos países. Te dice, un tema polémico del quehacer del gobernante del oncenio, que es el que se refiere a la política internacional. Recuerda, cuando te dicen política internacional, ¿a qué país se refiere? A Estados Unidos. Ella tendría dos telones de fondo, la obsecuencia ante el poder estadounidense y la preocupación por sellar las fronteras del país. Hombre de negocios, Augusto B. Leguía, ¿no es cierto? Había intuido desde su primera gestión. ¿Por qué te lo dice? Porque para 1912 fue su primer gobierno, ¿recuerdas? Este primer gobierno que fue apoyado inclusive por las fuerzas caceristas que terminaron llevando a Leguía al gobierno del Perú. Había intuido su primera gestión cuando firmó los tratados de límites con Bolivia y Brasil que el país para prosperar debía acabar con las hipotéticas fronteras. Por eso es que tu clave es la letra C, oncenio estadounidense Augusto Leguía. Pregunta número 11 dice, y de un salto montó en él sin dificultad, tiró un poco al principio del freno y sin castigarle ni aún tocarle le hizo estarse quedo. Cuando ya vio que no ofrecía riesgo, aunque hervía por correr, le dio rienda y le agitó usando de voz fuerte y aplicándole los talones. Filipo y los que con él estaban tuvieron al principio mucho cuidado y se quedaron en silencio. Pero cuando le dio la vuelta con facilidad y soltura, mostrándose contento y alegre, todos los demás prorrumpieron en voces de aclamación. Mas del padre se refiere que lloró de gozo y que besándole en la cabeza, luego se apegó. Busca, hijo mío, le dijo, un reino igual a ti, porque en la Macedonia no cabes. Este texto es de Plutarco del siglo I después de Cristo, que está propuesto en su texto de Vidas Paralelas. Este episodio entre Alejandro Magno y su padre pertenece a la historia de la civilización. Bueno, tú recordarás que cuando hablamos de Alejandro estamos hablando de la última parte del desarrollo griego. ¿Recuerdas? También llamado el periodo del helenismo o la helenización, que es un periodo en donde la combinación de las tradiciones de Oriente con Occidente, en el caso de Grecia, comienzan a tomar forma y a crear una nueva sociedad conocida como la sociedad occidental, que actualmente es la que tenemos nosotros en pie. Entonces, por eso, por ser la última parte de la historia clásica de Grecia, es que vamos a decir que la letra D es la clave, porque se está refiriendo a la civilización griega. Pregunta número 12 dice, en el primer horizonte destaca la cultura chavín, caracterizada por su arquitectura, cuyo descubridor, Julio Cetello, planteó un origen, pero en la actualidad se afirma una influencia. Esta cultura presenta una iconografía religiosa dominada por deidades antropomorfas. Bien, cuando hablamos de Chavín estamos hablando, según la apreciación de Rowe, estamos hablando del primer horizonte, o también llamado horizonte temprano, ¿no? Este horizonte temprano se caracteriza por un tipo de gobierno teocrático con construcciones enormes, grandes, imponentes, ¿no? Líticas, es decir, normalmente hechas en piedra. Hay un gran trabajo de litoescultura, ¿no?
Además, recuerda que Tello planteó que el inicio de los Chavín, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en la Amazonía, ¿te acuerdas? Porque él había comparado la cerámica de estilo Arawak, no con la de la zona Cupisní, que es estilo Arawak, con la cerámica Chavín, y habían llegado a la conclusión de que era una cerámica estilo chavinoide, pero con mayor datación de tiempo, o sea, más antigua. Eso quiere decir que Chavín, según Tello, había sido influenciada por la selva y que de allí había sacado su cerámica que lo había convertido en un horizonte. Ahora bien, actualmente se dice que más bien no es que Chavín haya venido de la selva, sino que lo más probable es que Chavín haya sido un remanente, haya sido la respuesta, haya sido la consecuencia del desarrollo de la teocracia. ¿Dónde? En la costa. Recuerda que cuando vemos, nosotros vamos a ponerte por acá, te voy a poner por acá mi línea de tiempo pequeñita. Acá tienes tú lo que se conocen como los arcaicos. ¿Te acuerdas? Arcaico inferior y superior. En el arcaico superior, ¿quién está? La famosa Caral, ¿sí o no? ¿Y qué dice la profesora Shadi a partir de Caral? La doctora Shadi dice que en Caral se vio la primera forma de teocracia. Sí, la primera forma de teocracia de sacerdotes que son especialistas en astronomía e ingeniería hidráulica se da en Caral. Eso quiere decir, y responde también a la teoría de Rowe, eso quiere decir que el primer horizonte, entonces, es heredero del arcaico superior. Y como es heredero del arcaico superior, ¿dónde se encuentra Chavín? Chavín se encuentra en el primer horizonte. Eso quiere decir que las teorías actuales dicen, nos señalarían que Chavín no proviene de la selva, sino que proviene de la costa del Perú. Por eso, tu clave es la letra B, lítica amazónico-costeña. Pregunta número 13 dice, la cultura mochica destacó en la cerámica y metalurgia. Esta última se empleó... En esta última se empleó metales tales como el plata y oro, y desarrolló técnicas como el filigrana y repujado, el ajuar funerario de los señores mochica, descubiertos a fines del siglo XX, representó la mayor riqueza encontrada en alguna tumba de toda América prehispánica. Una de las características que ya habíamos visto para los moche es que tienen una gran técnica de cerámica, la cual no van a heredar a los bicus, ni tampoco van a heredar a los chimúes, ni a los lambayeque, pero están sus huacos eróticos, sus huacos retratos que simulan escenas de la vida real, de la vida cotidiana, que intentan dejar legados a la posteridad, ¿no? La cerámica es una cerámica básicamente escultórica, en donde se pueden ver relieves que parecen prácticamente en 3D de la realidad que están viviendo. Es muy diferente a la cerámica, por ejemplo, que estamos viendo en Paracas casi para la misma época, en donde Paracas pinta sobre una base lisa. En cambio, los moche esculpen sobre una base plana y ellos van dándole forma, ¿no? Una forma que puede ser alcanzada por el tacto, ¿no? Ahora, por otro lado, también tienen una arquitectura muy desarrollada. Esta arquitectura tiene que ver con las pirámides que realizan. Recuerda que son pirámides básicamente con objetivo religioso y sobre todo administrativo, como las huacas que podemos ver ahora, en donde el personaje principal es el héroe mítico Aya Paek, que es el dios degollador, como Huaca la Luna, por ejemplo, ¿no? Entonces, destacan en cerámica, en arquitectura, en metalurgia, una cerámica escultórica, como ya te lo he dicho. Esta última se emplearon metales como utilizan cobre en algunos momentos, ¿no? Utilizan cobre, también utilizan plata, utilizan oro, es bien importante, ¿no? Y en el caso de las técnicas tienes el martillado, o también llamado laminado, filigrana, repujado, soldado, porque también hacen soldaduras a través de una pipeta con conducto guiado de oxígeno, es decir, con conducto guiado de aire, ¿no?
Entonces es como una pipeta en L, en donde ellos van filtrando el aire hasta que lo conducen por un mismo canal y logran concentrarlo para poder avivar la llama, ¿no? Entonces destacan en cerámica, también en arquitectura, técnicas, metales como el cobre y técnicas como el martillado. Por eso tu clave es la letra A.